Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando. Vamos a empezar un programa de estudio de la palabra del Señor, una Biblia del evangelista Jimmy Swaggart, que trae estudio textual, o sea, cada texto trae su comentario. Nosotros queremos compartirlo, ¿verdad? Para aquellas personas que quizás no puedan tener o no puedan obtener esta Biblia. Esta Biblia la conseguimos o la mandamos traer por internet, ya que el hermano evangelista Jimmy Swaggart la está compartiendo. Esta Biblia está editada por él. Y bueno, pues queremos hacer un programa para estudiar la palabra del Señor con todos ustedes, porque el propósito es de que aprendamos cada día más. Y esta Biblia trae un estudio textual, cada texto trae su referencia o su comentario. Y para empezar, bueno, este es nuestro programa Restauración en Jesucristo. Y el programa se titula Explorando la Palabra de la Iglesia Restauración en Jesucristo. Y para esto voy a invitar a nuestra hermanita Miriam Toscano que nos acompañe para que ella dé la lectura del comentario. Yo voy a dar la lectura de la palabra y ella va a estar dando la lectura del comentario. Y ustedes hagan sus anotaciones, sus preguntas, si quieren hacernos preguntas, si quieren hacernos comentarios de cualquier tipo que usted quiera, el comentario sea negativo, positivo, como usted guste. Y si tiene algunas preguntas, como no, con todo gusto, siempre se las vamos a contestar con la palabra, no de nuestra propia idea o de nuestro propio concepto. Tenemos que dar la contestación de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Así es que empecemos en el nombre del Señor. Y vamos a empezar en el Nuevo Testamento, comenzando en el Evangelio según San Juan. Y comienza y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio. ¿Qué quiere decir principio? ¿Cuál es el comentario que tienes, Miriam? No indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Muy bien. En el principio y el segundo verbo nos dice, era el verbo. ¿Qué nos El, dice? el Espíritu Santo por Juan describe a Jesús como el Logos eterno. El verbo era con Dios. Estaba en relación con Dios y expresaba la idea de la Trinidad. Este fue el primer verso. El segundo versículo nos dice, este era en el principio con Dios. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Hay solo un Dios, pero manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y continuamos con el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas llegaron a existir por Él. Se refiere a cada cosa de la creación una por una, en vez de todas las cosas consideradas en totalidad. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, ni siquiera una sola cosa fue hecha independientemente de su cooperación y volición. Muy bien, terminamos el verso 3 y su comentario y ahora continuamos con el verso 4 que empieza diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Presenta a Jesús, el Logos eterno, como la primera causa. Leí todo el texto. Él solo es la fuente de la luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está en tinieblas. O sea que la luz es Cristo, no la luz que nosotros
creemos ver. La luz es Cristo y Él nos trajo la luz a nuestro corazón para entender los planes de Dios y ver los planes de Dios. Continuamos con el verso 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Se refiere a la encarnación de Cristo y su venida a este mundo. Su luz, porque se deriva de su vida, echa fuera las tinieblas. Debería traducirse, no prevalecieron contra ella. Significa que Satanás, aunque él intentará con toda su fuerza, no podrá detener la luz. Nunca. Hoy está resplandeciendo por todo el mundo y un día pronto no habrá nada más que aquella luz. O sea, que las tinieblas en una persona significa ignorancia o ceguera. Tinieblas significa ceguera, ignorancia, sin entendimiento. Y la luz significa sabiduría, entendimiento y ver la razón de existir. Continuemos con el verso 7. Voy a estar dando toda la lectura para que así podamos seguir más rápido. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Habla de la misión del profeta. Se refería a Jesús y solo a Jesús. Presenta a Jesús que no es solamente para Israel, sino también para el mundo entero. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz. Presenta todo lo que el hombre puede hacer. Muy bien. Juan el Bautista vino a quitar todos los estorbos por medio de la profecía y de la palabra, para que la luz penetrara, que era la razón de entender que el Mesías había venido. Muy bien, y continuemos con el verso 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Hay muchas luces falsas. Jesús es la única luz verdadera. Si el hombre ha de encontrar la luz, solo la encontrará en Cristo. Y es para toda la humanidad. No nada más para nosotros. Si alguien no quiere ver la luz, es porque no lo desea o porque no lo quiera. Pero la luz está presente para toda la humanidad. Verso 10 nos dice: en el mundo Él estaba, y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le conoció. El Logos eterno, el Creador, como fue creado al principio antes de la caída de Lucifer y la caída del hombre. El mundo no puede conocer a Cristo mediante la sabiduría, sino solo por revelación. Muy bien, encontramos en este texto que hay dos caídas. La caída de Lucifer, que cayó de las moradas celestes, y la caída de Adán y Eva, que cayeron ya en la tierra. Pero continuemos con el verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Al mundo en general, pero más en específico a los judíos. Él vino como el heredero de sus propias posesiones, Mateo 21:38. Pero sus propios siervos no lo recibieron, al contrario, lo mataron. Hay veces que nosotros nos sucede lo mismo. Teniendo el conocimiento de las escrituras de la palabra, viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, que es la promesa, y no lo recibimos.
lo rechazamos. Y venimos a caer en la misma situación que cayó el pueblo de Israel. Verso 12 nos dice más, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aún a los que creen en su nombre. Algunos lo recibieron y otros aún lo reciben. Constituye una de las promesas más grandes en la palabra de Dios. La fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz puede convertir a una persona en un hijo o una hija de Dios. Vemos el verso 13 que nos dice en su comentario, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, y más es la voluntad de Dios. Quiere decir que los hombres llegan a ser hijos de Dios no por nacimiento natural, ni de voluntad de hijos de Dios por nacimiento natural. El hombre no puede ganarse la salvación. Es un regalo gratuito. Se recibe por fe. Se refiere a los esfuerzos religiosos del hombre. La salvación no se origina del todo por el hombre, sino totalmente por Dios. Este texto, como estamos viendo y lo estamos entendiendo, a veces que nosotros luchamos por tener la salvación. La salvación viene cuando nosotros solamente obedecemos. La salvación es gratis. La salvación nos llega en el momento que nosotros empezamos a obedecer a Dios. No es de esfuerzos como en ocasiones que nos esforzamos por una y otra cosa. Entonces, si tú empiezas a obedecer a Dios, viene el milagro de la salvación. Porque la salvación, tenemos que entender lo que es un milagro. No es algo que lo podemos obtener. Nos dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a la encarnación, Dios hecho hombre. Se refiere a Jesús, aunque perfecto, no se elevó más que los demás, sino más bien vivió tal como todos los hombres, aún como un campesino. Habla de su deidad, aunque oculta de los ojos de los meramente curiosos. Aunque Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca perdió la posesión de su deidad. Como carne declaró su humanidad, gracia y verdad de su deidad. Verso 15 nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene tras mí y es antes de mí, porque él es primero que yo. Juan fue llamado por este mismo motivo. Corresponde al ministerio de Juan como respecto a la persona de Jesús. Debería haberse traducido éxito antes que yo, existió antes que yo. De nuevo, un testimonio a la deidad de Cristo, al igual que Dios. Él siempre ha sido. Lo que nos revela Juan aquí es de que no somos nosotros los que hacemos las cosas. Si en algunas ocasiones suceden milagros por poner nuestras manos o por una oración, debemos de entender que no eres tú, hermano, ni soy yo, ni tu persona. Es Dios en su poder y su gloria, porque desde antes lo hacía y lo sigue haciendo. Nosotros solamente somos unos conductos para que el poder de Dios sea manifestado. Dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia.
Juan ha declarado quién es Jesús. Ahora declara que es lo que él hace. Debería haberse traducido gracia sobre gracia. Esta es la provisión de su amor, colmándose una encima de la otra en su provisión para las necesidades de su pueblo. Verso 17 nos dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Lo declara como el representante guardador de la ley para toda la humanidad, es decir, a todos los que creerán. La ley manifestó al hombre, llevó de maldad, el Hijo manifestó a Dios lleno de bondad. Verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Mejor traducido, ningún hombre jamás ha entendido ni ha experimentado a Dios en toda su plenitud en cualquier momento. Jesucristo y la encarnación, quien solo podría declarar perfectamente el Padre. El compañerismo más amoroso e íntimo con el Padre. En esencia, Dios al Padre y Dios al Hijo son uno. Verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? En ese momento algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Verso 20. Y confesó, yo no soy. O sea, lo negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. No había absolutamente ninguna vacilación en su confesión en cuanto a quién él era realmente. Y sobre todo su misión, él no negaba que algunos lo estaban llamando Cristo. Sin embargo, en lo absoluto, él les estaba animando a hacer esto y de hecho repudia totalmente el rumor. Verso 21. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Malaquías había predicho la venida otra vez del cielo del profeta Elías. Presenta una negatividad categórica. Algunos de los judíos insinuaban que él era la reencarnación real de Elías. Se refirió al profeta que Moisés mencionó en Deuteronomio capítulo 18, 15 al 18. Ese era el Mesías. Por eso, de nuevo, le interrogaron si él era el Mesías. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En realidad ellos no investigaban por la información correcta ni la verdad acerca de este asunto, sino más bien querían que él afirmara algo como que pudieran acusarle. Su contestación es sumamente reveladora. Verso 23. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Tomando de Isaías 43, declara su misión, ya que la primera frase declara su identidad. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. El Espíritu Santo
tiene cuidado de delinear la fuente de estas interrogaciones. Ya la oposición da comienzo. ¿Y no será que nosotros en ocasiones servimos de tropiezo para que la obra avance? Muchas de las veces vienen hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y los confrontamos. ¿Qué doctrina tienen? ¿Qué doctrina traen? ¿De qué movimiento vienen? ¿O de qué cobertura son? ¿O de dónde son? En ocasiones estamos haciendo lo mismo que se hacía en aquel tiempo, y se lo digo por experiencia. Vamos a ver el verso 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos se indignaron porque Juan no solo bautizaba sin autoridad eclesiástica, sino que además bautizaba contrario a la prédica de los fariseos. En otras palabras, ni pidió ni buscó su permiso. Tampoco le importó de que ellos estuvieran de acuerdo o no. Veamos que el bautismo es el camino que vino abriendo Juan el Bautista, porque jamás se había escuchado que tenían que ser bautizados. La Biblia dice que fueron bautizados en el río del Jordán cuando cruzó el pueblo de Israel, pero Juan el Bautista vino bautizando y los escribas y los fariseos se admiraban. ¿Por qué bautizas? Entonces, el camino para empezar a abrir el entendimiento es que nosotros razonemos y hagamos una decisión y bajemos a las aguas del bautismo como arrepentimiento. No es que sea el arrepentimiento, pero es como si fuera el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay salvación. Muy bien, y vamos a ver ahora el verso 26. Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado uno quien vosotros no conocéis. Significa que era un símbolo temporal del bautismo, verdadero, duradero y eficaz de quien bautizaría con el Espíritu Santo. Señala a su ignorancia espiritual. Cristo andaba en medio de ellos y ellos no lo sabían. Verso 27 dice: este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. El Mesías ya estaba aquí y aunque ustedes no le reconozcan y como se expresó anteriormente, yo no soy aquel quien existió antes que yo. De hecho, ha existido. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato o del calzado. Eternalmente, al compararse a Cristo, el profeta más grande que jamás ha nacido de mujer denota a sí mismo como tal. Y tiene razón. Verso 28, estas cosas acontecieron en Betebara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Probablemente no muy lejos de Jericó. Verso 29, al día siguiente, ve Juan a Jesús que venía a él. Y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se refiere al día después que Juan fue interrogado por los emisarios del Sanedrín. Sin lugar a dudas, aconteció después del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Declara a Jesús como el sacrificio por el pecado y de hecho la ofrenda expiatoria.
lo que representaba todos los sacrificios de millones y millones de ovejas ofrecidas. La sangre de los animales solo podía cubrir el pecado, no podía quitarlo, pero Jesús, al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, quitó el pecado del mundo. Él no solo limpió las acciones del pecado, sino que también trató con la raíz de la causa del pecado. Colosenses 2, versículo 14 al 15. Verso 30, este es aquel de quien yo dije, un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan hace una identificación positiva. Él es el único quien quita los pecados del mundo, afirma su humanidad innata, afirma su deidad innata. Y yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. O sea, abriendo el camino. No quiere decir que él no conocía a Cristo, sino que no debía presentar a Cristo hasta que se lo dijera el Espíritu Santo. Quiere decir que en cierto momento, y no antes, Jesús iba a ser presentado a Israel como el Mesías, lo cual Juan realizó exactamente como fue guiado. Declara lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. Verso 33 y su comentario dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Quiere decir que es exactamente lo que el Espíritu Santo dijo que sucedería en cuanto a la identidad de Jesús como el Mesías. Tenemos que llegar a la conclusión que Juan vio algo, lo cual era el Espíritu Santo. Lucas hizo constar que descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Hay que concluir basadas a estas declaraciones que el Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual de cierta naturaleza. El Espíritu permaneciendo sobre él señalaba el comienzo de su ministerio. Notemos algo. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es fuego ni es agua. Sencillamente se refleja como ello para poderse mostrar ante nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios morando en la tierra y es una persona. Tú puedes platicar con Él, puedes hablar con Él. No quieras verlo de otra manera. El Espíritu Santo está presente de ti. Muy bien, y dice el verso 33, si yo no lo conocía, que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién vieres descender el Espíritu que repose sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan lo usó por segunda vez y con motivo. El Espíritu Santo quiere que todos sepamos que la representación de Jesús como el Mesías no fue según la carne, es decir, por conocimiento personal, circunstancias, etc., sino más bien por revelación de lo alto. Nadie puede en realidad conocer a Jesús a menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Nos dice que el bautismo en agua instituido por Juan no fue de ninguna manera idea del profeta, sino más bien le fue dado por revelación de Dios. Sería la revelación de Dios a la cual Juan tenía que presentar atención y así lo hizo. Lo que Jesús haría después de su muerte y resurrección. La cruz hizo que todo eso fuera posible. Verso 35. Al día siguiente de nuevo estaba Juan
y 2 de sus discípulos. El día siguiente de hacer las declaraciones anteriores, Andrés y sin duda Juan, quienes entonces eran discípulos del Bautista. Y verso 36, y mirándolo a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nos lleva de regreso al versículo 29, ya que los dos versículos hablan del mismo incidente. Vuelve a usarse esta frase para perfeccionar el marco de tiempo para el relato que estaba por darse. Verso 37. Y le oyeron los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. En esencia fue el comienzo de convertirse en discípulos de Cristo. Entendieron y vieron la luz verdadera y dijeron, bueno, Juan es nuestro maestro. Hemos visto que Dios está con él, pero Dios está con él. Pero ahora vemos al mismo Dios en Jesús y siguieron a Jesús. Muy bien. Verso 38. Volviendo Jesús y viéndolos seguir, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Era un interrogante perspicaz que tenía consecuencias eternas. Ellos se referían a un domicilio terrenal, aunque la contestación completa a aquel interrogante incorporaba una dimensión que estaba más allá de la comprensión de cualquier mortal. Su verdadera morada era el trono de Dios. Amén. Verso 39. Les dice, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde, la hora 10. El recorrido que ellos comenzaron ese día no se ha suspendido aún hasta hoy día. Y de hecho nunca se va a suspender. Por siglos se han debatido si Juan el Amado acostumbraba la hora judía o la hora romana. En la hora judía habría sido a las 4 de la tarde, mientras que en la hora romana habría sido a las 10 de la mañana. Verso 40. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído de Juan y le había seguido. La manera por la cual se refiere a Andrés como el hermano de Simón, Pedro, nos dice que el nombre de Pedro ya se reconocía a un mayor grado que cualquiera de los otros apóstoles. Muy bien, con esto podemos ver y entender que el primero apóstol de Jesús fue Andrés. El segundo apóstol fue Pedro. Nos dice el verso 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Andrés era únicamente la causa del anhelo y entusiasmo de Andrés. Andrés era discípulo de Juan y fue uno de los que vieron la luz en Jesús y le siguieron a Jesús. Y Andrés fue y trajo o le habló o le predicó a su hermano Pedro. Muy bien, continuemos. Es en verso 43. Y al siguiente día pasó Jesús a ir a Galilea
y allá a Felipe, al cual dijo, sígueme. Parece insinuar que su corrido del lugar de su bautismo en agua y la tentación del desierto, Juan no menciona la última. Hacia Galilea ya iba a comenzar. No nos dice exactamente dónde aconteció, sin embargo, hay cierta indicación que fue en Galilea. Notemos algo. Andrés y Pedro siguieron a Jesús, pero Felipe fue llamado por Jesús. A Andrés y a Pedro Jesús no los llamó, ellos se presentaron y Felipe fue llamado por Jesús. Y verso 45, Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, también llamado Bartolomeo, en la mente de Felipe, Jesús llenó los criterios de la palabra de Dios. Jesús no era en realidad el hijo de José, debido al nacimiento virginal, pero se refería de esa manera por motivos evidentes. Andrés trajo a Pedro, Jesús llama a Felipe y Felipe trae a su hermano Natanael a los pies de Cristo. Y dice el verso 46, y le dijo Natanael de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Le dice Felipe, ven y ve. Israel no consideraba la ciudad de Nazaret como un lugar distinguido, sino más bien lo contrario. Declara dentro de sí el carácter básico del cristianismo. Bonita historia. Nos quedan solamente 4 versos para terminar este capítulo del Evangelio según San Juan. Verso 47 nos dice, y Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¡Wow! Jesús no dijo que este hombre era sin pecado, sino que era sin astucia, lo que significa sin engaño. O sea que era inocente, no era escrupuloso, aunque preguntó quién era el Cristo y Felipe le dijo, ven y mira. Muy bien, rápidamente. Verso 48, y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Declara que estaba asustado el posible discípulo. El Espíritu Santo se lo reveló. Verso 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La fe de Natanael nunca apoderará más de lo que abarca en este momento. Verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Tenga por seguro que Él desde luego las presenció. El último verso del Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 51, es el capítulo más largo. Y le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre el Hijo del Hombre. Tiene que ver con el sueño de Jacob. Génesis 28, 11 al 13. Fue cumplido en Jesús. Él solo podía abrir el cielo porque Él solo es el camino a Dios. Esperamos que esta lectura de la palabra del Señor, del Evangelio según San Juan capítulo 1, que es el capítulo más largo, con cada texto y su comentario, y por ahí pudimos añadir algo, le haya servido para que usted se motive a leer la palabra. Usted puede preguntarme cómo obtuvimos esta Biblia. Una vez más, la obtuvimos por medio del internet. Es una Biblia que está publicada por Jimmy Swaggart y demás. Todos los versos tienen su comentario. Es para que nosotros tengamos una idea de lo que es la palabra del Señor. Esperamos que para el próximo video, para el próximo programa, usted pueda aprender. Si tiene alguna pregunta, algún comentario o no sé, algo que quiera añadir, con todo gusto, ahí estamos. Ahí está mi página para que usted pueda entrar en ella. José Ramos, el programa es Explorando la Palabra de la Iglesia Restauración en Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias a nuestra hermanita Miriam que nos ayudó a llevar a cabo este programa. Hasta la próxima.